Buenos días, iglesia, bendiciones en este día. Gracias al Señor por un domingo más, un domingo en el cual podemos venir, presentarnos delante de la presencia del Señor, gozarnos como familia. Dice la palabra, cuán bueno, cuán agradable, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí el Señor cierra el salmo diciendo, envía bendición y vida eterna. Las oportunidades que el Señor nos da, semana tras semana, llámese miércoles en 12 de octubre, llámese jueves en Solamado, llámese sábado en las reuniones juveniles, domingos acá en la congregación, son oportunidades que debemos, amados, disfrutar, anhelar. Hoy domingo, ya mañana lunes, usted tiene que estar expectante. Tiene que estar ilusionado, esperanzado en que llegue el próximo domingo o la próxima reunión para usted acercarse y ver qué tiene el Señor preparado para usted. Dios nos quiere dar grandes cosas. Y cuando nosotros estamos esperando algo de parte de alguien y nos extienden pues ese presente, eso que estamos anhelando, y no vienen a nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros ilusionados, emocionados? Vamos a salir corriendo, ¿verdad?, a donde está y vamos a tomar eso que nos trajeron, ¿o no? Así mismo pasa con el Señor. No quiere decir que el Señor se va a quedar en un sitio específico y usted tiene que ir allá. No es eso lo que estoy hablando. Dios está con nosotros. Antes que nosotros demos el paso adelante, ya Él está allí. Si vamos hacia atrás, ya Él nos está esperando atrás. Dice la palabra que aún antes de que nosotros abramos nuestra boca, ya Él conoce nuestras peticiones y está trabajando en pro de poder satisfacer nuestras necesidades. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice la palabra del Señor. Pero ¿qué sucede, amados? Que nosotros, como también lo dice su palabra, no podemos vivir una fe muerta. Es decir, una fe sin obra, sin accionar. Nosotros debemos accionar. Dios está con nosotros, pero Dios también nos está esperando en este sitio para que como iglesia nos podamos congregar y mantenernos encendidos, como describió Pablo, como carbones ardiendo. ¿Me entienden? Entonces, amados, dígale al Señor, yo quiero ser un tizón, como la última vez que prediqué, como lo consideraban a Samuel, al profeta Samuel. Yo quiero ser un carbón encendido en el fuego de la presencia del Señor. Amén. Bien, amados, ahora sí, el día de hoy, ¿verdad?, quiero compartirles una enseñanza tal cual como hemos venido semanas anteriores y como nuestro pastor Albeiro nos ha estado compartiendo y edificando con los estudios bíblicos. Vamos a continuar hablando sobre la apostasía, sobre estos tiempos en los cuales la apostasía se ha manifestado más que en el pasado y como estaba anunciado en la palabra del Señor, pues estamos viendo cumplimiento de esto que ya Jesucristo mismo y los apóstoles habían anticipado por revelación del Espíritu Santo. Yo le voy a pedir que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer desde el verso 4. Vamos a leer 4 versos. El 4, Mateo 24, verso 4. Y del 4 vamos a pasar al 10 hasta el 13. Yo le voy a leer una versión que me gusta mucho, digamos, expresa mejor con palabras lo que el Señor nos quiere decir, y es la versión Dios habla hoy. Es una de las versiones o traducciones a un lenguaje más coloquial, pues, que salió antes de que saliera toda esta serie de traducciones como lenguaje actual, latinoamericana, entre otros. Bien, Mateo 24, capítulo 4, dice así: Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe. Esto es lo que está diciendo el Señor a los discípulos a los cuales les está enseñando. Verso 10 dice:
Sigue diciendo Jesús, en aquel tiempo muchos renegarán. En otras traducciones usted puede ver que dice apostatarán o se apartarán. ¿De qué? Dice Jesús, de su fe. Y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Verso 11. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Fíjense cómo la palabra del Señor empieza. Jesús, después de la advertencia que hace en cuanto a que tengamos cuidado que nadie nos engañe, ¿verdad? Empieza a dar ciertas características de personas que se apartaron de la fe, es decir, de los apóstatas. Temprano, para los que estuvimos en el estudio bíblico, el pastor seguía detallando este tipo de cualidades, y nosotros, por medio de la participación y la opinión de cada uno de ustedes, pudimos ir conversando cómo y testificando cómo hemos visto con nuestros propios ojitos, los cuales serán transformados en su tiempo por el Señor cuando glorifique nuestros cuerpos, ¿verdad? Me gusta más así que han de comerse los gusanos, como dicen otros. Con nuestros ojos hemos presenciado y con nuestras orejitas hemos escuchado cómo esas personas han traído falsas doctrinas, falsas enseñanzas y han arrastrado a un montón de gente hacia una creencia errónea, a un evangelio diferente, como decía Pablo, al que nosotros hemos creído y al cual se predica en la palabra del Señor. Y por lo cual, como también lo hemos escuchado, lo hemos leído en la palabra, dijo Pablo, estos sean anatema, estos sean maldición. Así lo dice la palabra. Nadie os engañe. La palabra de Dios nos aconseja, en carta de Pablo también, y dice, tengan cuidado de que ustedes no sean como los paganos. Le compartí ayer a los jóvenes esto. Tengamos cuidado de que no seamos partícipes de los sacrificios que hacen los paganos, porque los paganos sacrifican a demonios. Y dice el apóstol en la carta, y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con estas participaciones. Y más adelante dice, no podemos nosotros, como cristianos, beber de la copa de los demonios y también pretender beber de la copa del Señor. No podemos ser partícipes de la mesa de los demonios y después pretender venir y ser partícipes también de la copa, de la mesa del Señor. Así lo escribió Pablo. Se fijan, hoy vivimos en tiempos en los cuales llega octubre y empieza una de las celebraciones paganas más terribles que hay, el Halloween, ¿verdad que sí? Y nosotros ya desde finales de septiembre estamos viendo en la televisión, en los centros comerciales, en los negocios, ya las propagandas, ya las promociones, ya los disfraces por aquí y por allá, los globos estos morados y negros, que cada día se hacen más comunes. ¿Sabía usted que el Halloween a veces, incluso en los Estados Unidos, es más popular que la misma Navidad? Y es tanto el auge comercial y espiritual de esta fatídica celebración pagana que la han extendido y ya ha sobrepasado octubre. No les basta 31 días de octubre, sino que va después de octubre y antes de octubre. Es algo que se ha expandido, como este suceso del huracán Milton, que iba a pasar por una zona de los Estados Unidos y se expandió y a lugares como Orlando, donde ellos viven tranquilos de que por allí no pasan los huracanes, pues hasta allá fue a dar, porque se extendió tanto y allá dejó también sus desastres. Así mismo este asunto del Halloween, que lo hemos dejado meter incluso hasta en las iglesias. Yo se lo dije el año pasado cuando les prediqué específicamente de esto. Hay iglesias cristianas, dicen ser cristianas por lo menos, pero por el testimonio no me pareciese, que están muy conectados con el Señor, donde pasan, postean o ponen en los Instagram, en YouTube, gran celebración de jóvenes del Halloween aquí en la iglesia tal, 600, nunca se me olvida la cifra, 600 jóvenes nos visitan hoy,
fuera de los que ya iban a su iglesia, nos visitan hoy para ser evangelizados en esta gran fiesta de Halloween. Imagínense usted cómo los van a evangelizar disfrazados de calavera, disfrazados de brujas, disfrazados... Ah, no, pero hay que hacer lo que sea para ganar gente. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Hay un dicho que dice, que reza así: el fin no justifica los medios. En el Evangelio del Señor, el fin no justifica los medios tampoco. Nosotros no podemos pretender, bueno, para yo ganarme los borrachitos me voy a sentar a beber y a emborracharme con los borrachitos, para que vean que el amor de Dios está allí en medio del alcohol también. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. O como el pastor nos enseñaba temprano, vamos a escuchar la música secular, indiferentemente si habla de sexo, de drogas, de alcoholismo, de infidelidad, porque toda la música puede servir para llegar al corazón de la persona y que Dios nos toque. No creo que eso sea así. De hecho, estoy seguro que no es así, porque la palabra enseña que eso no es así. Entonces, no nos podemos dejar engañar. No nos dejemos engañar. No seamos como los niños pequeños que se meten a jugar por las redes sociales y: papi, mami, tengo un amiguito, se llama fulanito, vive por aquí cerca y está jugando conmigo desde hace un mes. Y uno escucha eso horrorizado y bueno, quién sabe si ese supuesto amiguito es un hombre mayor, secuestrador o algo peor, que está envolviendo a nuestros niños y que en cualquier momento te veo ya al salir de tu colegio y nosotros no nos dimos cuenta que sucedió, y este hombre dio con nuestro hijo, nuestra hija, y se lo llevó porque utilizó máscaras. Utilizó una máscara que cubrió su verdadera identidad y sus verdaderas intenciones. Eso es lo que representan estas festividades paganas, amados. Verso 10 decía: en aquel tiempo muchos renegarán de la fe, apostatarán. ¿Qué es la apostasía? Es eso: volver atrás, negar la fe, recaer. Si uno es, para no hablar tan fuerte, no, que yo tomaba mucho refresco, vamos a hablar del refresco, y mucho refresco y demasiado refresco, y voy a dejar el refresco, y dejé el refresco. Y dejé el refresco. No, pero nomás aguanté una semana, y después estaba tan ansioso por tomar refresco que di por ahí, bueno, me bebí medio vasito. No dejé el refresco. ¿Cómo se llama eso? Recaer. Eso es recaer. ¿Sí? Entonces, por darle un ejemplo, volver atrás. Usted ha conocido del Señor. Muchos aquí tenemos 10, 20 años, 30 años en el Evangelio. Mi hermano tiene 40 años en el Evangelio. Y si de pronto he decidido un día dejarlo todo, no, porque es que yo esperé tanto tiempo porque el Señor hiciera ese milagro que tanto le pedí y nunca lo hizo, me voy, vuelvo atrás. Yo vuelvo atrás. Estoy siendo apóstata de la fe, estoy apostatando de la fe. Les decía, hablábamos sobre esto también el jueves en Solamado, ¿no? Y tomábamos como ejemplo la parábola del sembrador. Usted sabe que la Biblia dice que el sembrador salió y tiró semillas, esparció, y unas cayeron en tierra y no tomaron profundidad, vinieron las aves rapidito y se las llevaron. Otras cayeron en pedregales, no hicieron raíz, y cuando medio salieron se secaron y murieron, ¿verdad? ¿Sí o no? Otras entre espinos y los espinos los ahogaron, otras sí cayeron en tierra fértil y esas sí dieron fruto. Las que cayeron en pedregales, Jesús luego explicando la parábola dice: estas son personas que la palabra cayó, pero como no lograron profundidad, apenas estaba empezando la palabra a influir en ellos, a obrar en ellos, pero como no se internalizó en sus corazones, como no hizo raíz en ella, la palabra se secó, o más bien la obra que estaba iniciando la palabra, porque la palabra es eterna y poderosa, no puede ser secada, pero la obra que había iniciado en ellos, esa palabra, pues no tuvo la raíz suficiente y por lo tanto no floreció, no dio fruto.
Son personas, dice Jesús, que aceptan la palabra, les gusta la palabra, les alegra la palabra, pero vienen las primeras dificultades, los afanes de la vida y ya, hasta ahí llegó esa palabra que escucharon. Se olvidaron de la palabra y volvieron atrás. Siguieron en su vieja vida, en su viejo hombre, como diría Pedro. Esos apostataron de esa primera fe que estaban teniendo. ¿Se fijan? Eso es la apostasía. Dice Jesús que no solamente vuelven a su vida pecaminosa, sino que también dice que se odiarán entre ellos y se traicionarán unos a otros. Esa es otra cualidad de las personas que apostatan de la fe, que no solamente son enemigos de los más cercanos y de su entorno de conocidos, sino que se vuelven hasta desleales, se traicionarán, como Judas. Judas apostató de lo que él estaba recibiendo con Jesús, caminó con Jesús. ¿Y qué hizo Judas? Le dio la espalda a Jesús, lo vendió, lo traicionó. Esa es otra característica de las personas que apostatan. Dice también, nos está diciendo que habrá que aparecerán de estos apóstatas gente que se volverá profetas con falsas doctrinas, que van a engañar a mucha gente. También lo hemos hablado mucho, de estas personas que por querer de alguna u otra manera enriquecerse, pues, o quizás sentirse alguien importante, la vanagloria de la vida, pues ellos van a suprimir, subyugar, someter a otras personas. Y si están en una posición de liderazgo como un pastorado, van a utilizar eso para obligar, porque no se le puede decir de otra manera, obligar a las personas a que los tengan por ungidos, por dioses, por las personas más importantes de su vida. A las mujeres, bueno, yo soy más importante que tu esposo. Y a los hombres, ni a tu jefe lo tienes que obedecer tanto como me vas a obedecer a mí. Si yo te digo que vengas un día entre semana, tú le dices a tu jefe, lo siento, no puedo ir a trabajar porque el pastor me necesita para que yo vaya a barrer la iglesia, no sé. Eso pasa. Esas cosas están pasando. Mi hermano me recordaba la profecía de Ezequiel, la leí ahorita, Ezequiel 34, y es increíble porque el profeta está hablando una palabra que el Señor trae a los pastores de Israel, a los pastores de las ovejas, pero en este caso se lleva al liderazgo del pueblo y les dice cosas como estas: ustedes, pastores, han sido negligentes porque bien que se visten de la lana de la oveja, ¿verdad? Y se abrigan para que no les dé frío, pero ustedes han dejado que esas ovejas anden solas, desprotegidas, para que cualquiera las robe o cualquier animal o fiera del campo las devore. Ustedes no han curado a los que tienen las paticas quebradas, les dice. Ustedes no han estado pendientes de su sustento y de su abrigo. Solamente han utilizado lo que necesitan de ellas para su conveniencia propia. Y a ellas las dejan allí, como dicen por ahí, a su suerte, pues. A ver si la vida la trata bien, si son lo suficientemente resistentes como para aguantar los embates que le van a venir. Eso lo está diciendo el profeta, y eso es algo que en nuestros tiempos se ha hecho realidad. Nosotros, como sacerdotes y sacerdotisas del Señor, ¿verdad? Gente que es portadora de la palabra del Señor, gente que se nos ha comisionado, se nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de llevar la palabra del Señor. Hemos querido torcerla a nuestra conveniencia para obtener un beneficio. A veces, incluso creyendo nosotros que tenemos buenas intenciones, hemos llegado incluso a mentir, a decir cosas que la Biblia no dice,
para ver si así convencemos a las personas. Y empezamos a decir, es que si tú no vas a la iglesia, no te vas a salvar. Porque en la iglesia es que Cristo te va a salvar. Y la realidad es que la que nos salva es el creer en Cristo Jesús. Venir a la iglesia es importantísimo. Es fruto de amar a Dios. Fruto de amar a Dios y una demostración de que tenemos fe en Él es que venimos a congregarnos en la iglesia. Pero la iglesia no es la que nos salva. No. Es nuestra fe en Cristo Jesús, su gracia, su sacrificio. Todo en Él es lo que trae salvación a nuestra vida. No, pero nosotros porque queremos tanto que esa persona vaya a la iglesia, empezamos a decir mentiras, empezamos a decir cosas o medias verdades. ¿Se fijan? Y no debe ser así. No debe ser así, amados. La palabra de Dios es suficiente. Y mire, no tenemos nosotros que querer pretender convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Lo dice la Biblia. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. No somos nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? No se me duerma. Dice allí al final que habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Imagínense eso. Que dejará de tener amor hacia los demás. Incluso la capacidad de amar en esta persona, de respetar a otro ser humano, de sentir empatía por otro ser humano, se manifiesta en estas personas. Quizá no al principio, pero ya su mente queda tan cauterizada, ya ellos quedan tan sumergidos en el pecado, ya son tan indolentes y su corazón está tan duro como la roca, que dejan de sentir el remordimiento, de sentir algo, lástima, aunque sea por esa persona, no importa, es pobrecito, está pasando hambre, pero no, es que si yo es que si yo no le quito lo que es, los demás pueden decir, bueno, si él no da y no le pasa nada, entonces nosotros tampoco damos. No, mejor no puedo decir eso, todos tienen que dar. Y lo que le digo es, da bastante, para que Dios te saque de esa situación. Y bueno, si Dios no lo saca de esa situación, es Dios que no lo ama. Así nos volvemos a amar. Así nos podemos llegar a volver. Porque así es esta gente que deja de tener, aunque sea una pequeña dosis de amor en sus almas. Y eso es lamentable, amados. Es lamentable porque se utiliza la palabra y el evangelio del Señor torcido, eso sí, para beneficios personales. Yo quiero dejar acá, quiero que hablemos un poco de un ejemplo de apostasía que sucedió con el mismo Jesús. Podemos buscar en Juan capítulo 6 y vamos a leer 10 textos rápidamente, solamente para ilustrar, para dar un ejemplo de lo que es Juan capítulo 6. Vamos a leer los versos desde el 60 hasta el 71. Rapidito dice así: al oírlas, que las palabras que Jesús está dando en el verso 59, dice entonces que estas personas que estaban escuchando a Jesús y en su mensaje, dice, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos, de los que le seguían, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí Jesús notó que las personas estaban murmurando con un mensaje que Él dio y que les pareció duro. Y Jesús les está diciendo, ¿acaso ustedes cuando me vean volver al lugar de donde yo vine, no creerán estas cosas o no serán respaldadas estas palabras que yo les doy? Sigue Jesús diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y esto dice la Biblia porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que le iban a creer y quiénes no. Y quién incluso le iba a entregar.
verso 65. Y dijo: por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso tiene otra explicación que no la vamos a denotar en esta oportunidad, vamos a seguir. Dice verso 66, presta atención. Desde entonces, desde ese momento en que Dios dio esa palabra o esa revelación tan profunda, dice la Biblia, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué hicieron los discípulos? Volvieron atrás. ¿Y a quién le están dando la espalda ahí? A Jesús. Conocieron a Jesús, escucharon a Jesús, siguieron a Jesús. Dice la Biblia que eran discípulos de Jesús porque ya se estaban formando con Jesús. Pero ellos volvieron atrás y ya no andaban con Él, lo dejaron. Y eso hace una persona apóstata. Vuelve atrás y deja de caminar con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus cercanos, los 12, les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Todavía los confronta Jesús. Y no porque Jesús estaba bravo, se me fueron, falta de respeto. Por eso es que Dios los va a condenar y los va a quemar en el infierno. Jesús no tomó esa actitud. Simplemente está ahora confrontando a sus apóstoles porque Él quería que dijeran y confesaran lo que van a hacer aquí. Pero Jesús, amados, aunque le duele que el mundo se pierda, porque el Señor, la palabra lo dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al Señor le duele, pero el Señor no se ofende. El Señor no es como nosotros que vamos a hablar cosas bonitas en la iglesia nomás, porque si me la paso regañando a los hermanos, se me van a ir todos. Entonces, ¿con quién voy a quedar yo en la iglesia? Nosotros no podemos ser así. Hemos conocido desde que es así. Vamos a hablar puras cosas bonitas. Y ustedes son unos campeones. Y ustedes son unos dadores alegres. Y ustedes, tremendos siervos del Señor. Tú tienes don de profecía. Tú vas a ser tremendo pastor. Si sigues así, tú eres esto y lo otro. Te veo con una mansión enorme y hermosa. Qué gran carro te va a dar el Señor a ti. Y empezamos a decir flores y cosas que ni siquiera el Señor nos ha hecho sentir en el corazón para que las estemos diciendo. Pero hay que tener a los hermanos sedados. Hay que sedarnos a todos con cosas bonitas. Entonces, allá en aquella iglesia sí te bendice. Allá sí te bendice. Y resulta que toda la iglesia está perdida en murmuraciones, groserías, tantas otras inmoralidades, pero no hay quien le diga nada porque su pastor, mientras se viste y se calienta con la lana de las ovejas, ¿verdad? A las ovejas se las está llevando cualquier lobo por ahí engañador que les da uno que otro consejo o los envuelve en una que otra celebración pagana y se van y se disfrazan. Y aquel que iba a ser pastor lo vemos en fotos disfrazados de gato o de Superman o no sé de Talá porque se están celebrando el carnaval. Pero no importa, el pastor dice que él va a ser pastor. Él va a ser pastor también o va a ser tremendo profeta del Señor. ¿Se fijan? Entonces Jesús le dice a sus discípulos y le pregunta: ¿queréis acaso iros ustedes también? Verso 68, les respondió Simón Pedro como siempre, porque él es el que habla primero. Dice así: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo reconoció, ¿se fijan? Tremenda las palabras de Pedro. Pero Pedro lo iba a negar al pastor. Sí, Pedro lo iba a negar. Por las circunstancias, Pedro lo negó. Pero Pedro amaba a Jesús. Pedro creía en Jesús. Y Pedro murió de una manera terrible y murió caminando con el Señor, sirviéndole a Jesús. De hecho, murió por Jesús. Verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Le vuelve a preguntar. Hablaba de Jesús
de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En este cuadro, amado, no solamente estamos viendo que mucha de la gente que seguía a Jesús lo estaban dejando. Recordemos que había multitudes hasta de 5.000 personas. ¿Se acuerdan cuando leemos la alimentación de los 4.000 por un lado y los 5.000 por el otro? Que estaban con Jesús. Y dice la Biblia en Hechos que los que quedaron eran alrededor de 200 solamente. ¿Qué pasó con los otros 4.800 aproximadamente? ¿Qué pasó con ellos? Y Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Yo tengo los que Dios me ha puesto para que tengan. Yo pastoreo. Aquí en esta iglesia están los que el Señor ha puesto para que sean pastoreados por el pastor Albeiro, por mi persona. Esos son los que están. El que no está, no se nos ha sido dado para que nosotros intentemos cuidarlo. Nosotros lo hemos aceptado, lo hemos entendido y así. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, hacer nuestro mayor esfuerzo por la ayuda del Señor, porque Él es el que hace la obra, para que ustedes sean bien cuidados. Y segundo, ir a buscar a los otros que el Señor nos va a dar, porque nunca podemos dejar de salir a buscar. Amén. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Y el Señor irá añadiendo a la iglesia los que Él ha decidido que sean salvos. Amén. Eso lo dice la Biblia, Hechos 2. Bien, seguimos entonces. Así como les di, amados, características de personas, ¿verdad?, apóstatas, a las cuales tenemos que mantener a raya, también hay características de personas fieles. Y eso es lo que nos compete a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que observar y eso es lo que nosotros debemos perseguir. Busque conmigo Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. Estoy tratando de ser lo más breve posible para que nos pueda rendir el tiempo, porque me gustaría que pudiésemos hoy terminar este mensaje sin cortarle nada. Característica de una persona que es verdaderamente fiel al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Leemos desde el verso 1. Primera de Tesalonicenses 2, 1 en adelante. Dice así, escribe Pablo con la inspiración del Espíritu Santo, dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, está hablándole a quién, a la iglesia, a los hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, no fue en vano. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, ¿qué pasó con Pablo y sus colaboradores? ¿Qué había pasado en Filipos? Habían padecido y habían sido ultrajados. ¿Fue fácil para Pablo lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo para poder llevar el mensaje? No fue fácil. Estaban padeciendo para poderlo hacer. Estaban siendo incluso ultrajados. Ay, yo no voy a ir a predicar, pastor, porque yo tengo libre de mis oficios de 3 a 5. Y yo me asomo y de 3 a 5 es cuando el sol está como que más fuerte. Y no, imagínense, pastor. Dígame si me da cáncer de piel, porque me dé tanto sol. O me arrugo. Me arrugo después como el pastor Mario, mire que está tan arrugadito porque le dio mucho sol. No, yo no lo puedo hacer. Cuando no haya tanta sol, yo salgo y predico. Entonces, se nubla, nos parece que va a llover. Si me agarra la lluvia después a medio camino, no, mejor no. Y pensar que con un paraguas las dos cosas se ven, que se moja o que le dé sol. Pero la palabra de Dios, ¿verdad? Así sea con sol, con lluvia o con el paragüita arriba, la palabra de Dios tiene que ser llevada. Hay otros que son más astutos y vienen y dicen: no, pastor, ¿cómo voy a decir que salga un paraguas? Después no me van a retirar, creen que yo soy testigo
de Jehová. Entonces no puede ser así tampoco. Bueno, póngase una gorra. Pregúntele a mi hermana Edita si le tiene miedo al sol. Que se camina su barrio, el barrio de al lado y el barrio de arriba también. Todos los barrios. Y ahí está mi hermana. Ganando gente, consolidando gente, invirtiendo en la gente, trayendo gente a la iglesia. Eso lo ha hecho ella. Y los jóvenes, ¿verdad? Caminan bastante en los desiertos, en los páramos, en las pantanas del Free Fighter. Ahí es donde ellos. Eso es verdad. Caramba. Bueno, eso es otro tema que tocaremos después. Seguimos. Como sabéis, dice Pablo, tuvimos denuedo. Está diciendo Pablo, ahí hay una característica. La primera, a pesar de los padecimientos y de ser ultrajado, la obra no queda en vano, dijo Pablo. Es lo primero. Segundo, tuvimos denuedo. ¿Qué es denuedo? Uno de los sinónimos de la palabra denuedo es valor. Tuvimos valor en nuestro Dios, dice Pablo, para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. A pesar de la oposición, nos envalentonamos, nos abrochamos bien esos pantalones y fuimos y llevamos la palabra. Y dice, como lo vimos al principio, no fue en vano. Es decir, que dio fruto. Amén. El sembrador sale. Yo les decía también esto el jueves a la iglesia en Solamado. El sembrador sale y esparce muchas semillas para un lado y para el otro. Y por cuestión de tiempo, la metodología es esta: ir, caminar y ir esparciendo. Y aunque este método no le va a dar el 100% de resultado, en el sentido de que si tiré 100 semillas, 100 van a caer en buena tierra, agiliza el proceso. Agiliza. Pero el sembrador está claro de que va a perder semilla también, entre los pedregales, entre los espinos y las que se van a venir a comer las aves, que es el diablo, decía Jesús, quitando la palabra que le fue dada a ciertas personas. Pero lo que el sembrador no se va a limitar por esto, no se va a desilusionar, no se va a desanimar, no se va a quedar en su casa para no perder la semilla, no. Él está pensando en el porcentaje de semillas que va a caer en buena tierra y que sí va a dar fruto y que va a alcanzar su fin, y es decir, su trabajo no fue en vano, a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, a pesar de los pedregales, a pesar de los espinos, a pesar de las aves que vienen a comerse la semilla. La obra no fue en vano. Amén. Porque el fruto se da y el Señor añade al que ha de ser salvo. Verso 3. Porque nuestra exhortación, escribe el apóstol, no procedió de error ni de impureza. Característica de un mensaje verdadero del Evangelio de Jesucristo, donde no hay error ni hay impureza, ni fue por engaño. ¿Se fijan? Predicando por error, porque hay personas que predican. Usted sabe que hay personas que apostatan de la fe sin ni siquiera darse cuenta, que están predicando cosas que no son, porque las entendieron así o las escucharon así. Alguien vino y dio un mensaje de una falsa doctrina y ellos creyeron que era cierta y la empezaron a replicar por todos lados, y como un virus propagaron esa falsa enseñanza. Fueron partícipes de un antievangelio sin ellos darse cuenta. ¿Son responsables? Sí lo son, y por eso se les tilda de apóstatas, porque no se prepararon para saber si el mensaje que están hablando verdaderamente está en la palabra del Señor, sino que fueron negligentes y perezosos de solamente edificarse o buscar edificarse en conocimiento por lo que dicen los demás. Eso pasaba mucho en la iglesia del Señor. Eso pasa mucho en muchas personas en la iglesia, que
domingo tras domingo aprenden de la palabra, pero por lo que los predicadores dicen. Pero entre semanas no se sientan a escudriñar las escrituras para ver si lo que dijeron es cierto y para aprender más referente a eso que están enseñando. Entonces obviamente solamente su conocimiento es limitado y ni siquiera están verificando si es cierto. Y lo empieza a propagar. ¿De dónde creen que salió eso de la gente temblando? De que el Espíritu Santo lo tocó y se pusieron a temblar en la silla como que si estuvieran endemoniados. Tirarse al piso, a revolcarse. No está endemoniado, el Espíritu lo tocó. O empezar a reírse, y la risa sana, y la risa porque lo tocó el Espíritu, y empezaron con unas carcajadas y una cosa que lo que da es pena ver eso. La Biblia a mí no me dice de que el Espíritu hacía reír y carcajear, ni hacía revolcar a la gente en el piso. Usted lo ha leído en la Biblia, si usted lo ha leído, usted me lo dice. Los endemoniados dice la Biblia que creían así. Los endemoniados sí. Y yo pudiese decir que los tremendos actores que se quieren hacer pasar por tocados por el Espíritu Santo. El Señor no trabaja así, porque Dios es un Dios de orden, dice la Biblia. Y Pablo lo escribió en Corintios, todo lo que se tiene que hacer en las reuniones tiene que ser decentemente y en orden. Porque Dios es un Dios de orden, no de carcajadas y falta de respeto. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 14, entre otras cosas, viene el texto que le dice a las mujeres de esa época: la mujer calla en la congregación. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban con la falta de respeto en las congregaciones en ese tiempo y estaban hablando. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijeron ahí? ¿Y por qué hacen eso? ¿Y por qué hacen lo otro? Y rompían toda la comunión que se pretendía buscar en las congregaciones. Y entonces ya está bueno de eso, dijo Pablo. Es la mujer que se cae. Y todo lo que no sepan, cuando lleguen a su casa, pregúntenlo a su marido, y su marido que se lo explique. No, mi amor, ahí lo que estaban era profetizando. No, mi amor, aquel hermanito no era que hablaba chino, estaba hablando en lengua celestial. Ese tipo de... ok, eso era lo que estaba pasando. Imagínate, no, mi amor, no te puedes estar carcajeando así. Aquí lo que te dio fue risa. No es que el Espíritu Santo te tocó y tú estabas con la carcajada santa. Y esa tembladera de aquel, no fue que el Espíritu lo tocó. Es que se estaba electrocutando porque tenía metido el dedo ahí en el enchufe del aparato del sonido. Y por eso era que estaba, no fue que lo tocó el Señor. Seguimos. Dice así, entonces Pablo habla ni con error, ni de impureza, ni hablamos por engaño, dice Pablo. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, es decir, hablando lo que a Dios aprobó que habláramos, para que se nos confiase el Evangelio, dice Pablo. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. En pocas palabras, Pablo está diciendo, y nos los enseña a nosotros, otra gran característica. Yo lo que digo es porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Lo que yo he sentido predicarles a ustedes, Dios me ha dado paz y he sentido que Él está probando que este mensaje sea el que se le lleve. Eso es lo que Pablo está hablando. Este evangelio que yo quiero llevarles a ustedes, esta predicación, este mensaje, es el que el Señor anhela que hoy sea predicado. ¿Se fijan? Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque de pronto me tomo como ejemplo, yo vengo y digo, bueno, voy a hablar, Señor, yo hoy le voy a hablar a los hermanos de que el que no se bautice es un desobediente y no ama a Dios. Y entonces yo voy a empezar, porque hay mucha gente en la iglesia que no ha tomado la decisión de bautizar, o hay muchos nuevos, vamos a aprovechar para que los bauticemos de una vez. Entonces yo le voy a llevar ese mensaje porque yo quiero que la gente se bautice y estemos todos bautizados en la iglesia. Yo quiero, yo anhelo, yo espero, se fijan, yo, pero no es el mensaje que el Señor está verdaderamente queriendo. No, Señor, ¿para qué vamos a hablar de tu sacrificio en la cruz otra vez? Ya los hermanos saben, hasta en películas lo ven. Ya ellos saben que moriste por nosotros.
Es que ese es el evangelio del Señor. Si usted viene todos los domingos, y todos los domingos nosotros hablamos referente a la cruz de Cristo, usted se va a aburrir. Yo no voy más, porque si van a hablar siempre de domingo. ¿Ya? Siempre hablan de lo mismo, ya yo me sé todo eso. Y si Dios necesita, o requiere, o anhela, o quiere sencillamente que de eso se hable porque la gente lo oye de oídos, pero todavía no se ha hecho raíz en nuestro corazón. Esa palabra no ha hecho raíz para que dé un verdadero fruto. Yo puedo decir, sí, Cristo, ahora sí entiendo. Ahora sí estoy comprendiendo que tú, siendo Dios, moriste por mí. Dios mío, eres Dios. Eras Dios, no necesitabas hacerlo. Nos borraba de la existencia y hacía una humanidad nueva que no fuera tan desobediente como nosotros. Pero nos amaste tanto que te entregaste y pasaste tantas cosas por nosotros. Ahora entiendo de verdad que me amas y que yo no te estaba amando como tú te mereces. ¿Se fijan? La palabra dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Soy una persona que verdaderamente logra comprender y conocer a Dios. Amados, y si nosotros somos duros de corazón y la palabra es como un martillito, va a tener que darnos el mismo golpe, el mismo, una, otra y otra y otra y otra vez, hasta que nosotros seamos quebrantados. Ahí sí le digo yo, que usted pueda llorar en la presencia del Señor, que pueda ser tocado. Eso sí del Señor. Algo tan lindo, tan hermoso, que nos podamos derramar nosotros delante de la presencia del Señor. Y no tengamos nosotros que andar con show y con bullas y cosas para querer llamar la atención y se nos sea reconocido de algo o de otro. Nosotros no somos nada. Para nosotros, entre nosotros. Para Dios valemos su sangre, porque Él la pagó por nosotros. ¿Se fijan cómo son las cosas delante de nosotros mismos y delante de Dios? ¿Quién soy yo para ustedes? Yo soy pastor de esta iglesia, pero la Biblia dice que también, aún haciendo lo que te me ha comisionado, siervo y no quien soy. Esa es la realidad. Y soy pecador también, porque yo peco. Pecador redimido. Sí, eso sí. Pero soy un hombre solamente. Y si usted pone su confianza en mí, algún día yo le voy a fallar y usted se va a desilusionar. Por eso es que los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Esa es la verdad. Ese es el evangelio que se debe predicar. Amén. Pero más allá de eso, Pablo decía, yo soy el último, como un abortivo, decía, imagínense el apóstol Pablo, como un abortivo. Él estaba consciente, pero él también sabía quién era el Dios. Y nosotros en Dios valemos mucho. Somos sus hijos amados. De eso sí tiene que gozarse usted. De eso sí tiene que sentirse dichoso usted. Pero ya lo que hagamos nosotros en la carne, en esta tierra, pues no es para que nos den una medallita o para que nos tengan en un nivel más alto. No, esos son los gnósticos y filósofos y toda esa gente de que la Biblia habla, que pretendía establecer jerarquías entre las personas. Somos todos, dice la Biblia, ahora en Cristo Jesús, hombre y mujer, esclavo, siervo, amo, todos son lo mismo. Todos son lo mismo en cuanto a la salvación en Cristo Jesús. Somos lo mismo. No vale nadie aquí menos ni más que otro. Sépalo, todos valemos lo mismo. La misma sangre del mismo Cristo, de nuestro mismo Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice así, sigue diciendo, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Verso 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras, que son lisonjeras. ¿Qué es eso? Palabras, entre otras cosas, cautivadoras, ¿no? ¿Qué más digo? Que enamoran, eso.
Así como usted cuando por lo menos nosotros los hombres empezamos a hablar con la niña, la jovencita que no, es que eres demasiado linda, es que eres demasiado bella. Y buscamos una canción romántica, de aquellas canciones que bueno, que sean muy románticas y se la cantamos. Y se la cantamos. No, yo a Yeli le grababa hasta CDs. Se los llevaba y en la portada del CD era una foto mía tirándole un beso. Porque la quería enamorar con palabras lisonjeras, cautivadoras. Sí, palabras lindas. Y Pablo está diciendo, yo no vengo a ustedes a hablarle con palabras lindas. Ya lo estábamos hablando. Yo no vengo a ustedes a hablarle con palabras lindas. Si se ríe, se ríe. Si no le gusta, no le gusta. Si le gusta, le gusta. Igualmente, es la palabra de Dios la que se está predicando. Si a usted no tiene alguna objeción, hable con Dios. Esta es su palabra. Amén. Así está diciendo Pablo. Dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia, y Dios es testigo. Verso 6. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros tampoco, los de afuera. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, pero ¿qué está diciendo Pablo? Pero ni siquiera eso, ni carga somos para ustedes. Ni carga. Ustedes me tienen a mí que mantener, porque yo trabajo para el Evangelio, así que tengo que vivir del Evangelio. Bueno, lo hablamos temprano también. Pablo le está diciendo, ni siquiera eso. He venido yo a buscar de ustedes dinero. Ustedes verán si siembran para las misiones, para el trabajo evangelístico. Ustedes verán. Pero yo no he venido aquí a pedirle eso, sino a predicarle al Cristo resucitado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esta es una de las características de una persona firme en el Señor, que es más difícil, que contrasta más con lo que leímos de las características de las personas apóstoles. Recuerden que aquellas eran desleales, que traicionaban, que se enemistaban, se odiaban unos a otros y que decía que al final ni siquiera amaban ni respetaban, sino que dejaban incluso de tenerle cualquier tipo de aprecio a las personas que les rodeaban. En cambio, Pablo dice aquí que nosotros fuimos, utiliza esta palabra, tiernos con ustedes, comprensibles, suaves. Mire, venga acá, eso que usted está haciendo, ¿cómo es que usted va a estar jugando a la lotería? Su esperanza debe estar puesta en Dios. ¿Quién es su proveedor? Dios. ¿Y por qué juega lotería? Porque a lo mejor a través de la lotería Dios me provee. No es así. Jugar la lotería es creerle a la lotería, no, creer que la lotería es su proveedor. Si usted se gana el triple o lo que sea que vendan por la lotería del Zulia, su proveedor de ese dinero primeramente va a ser la gobernación del Zulia, que es la dueña de la lotería del Zulia. De ahí van a salir el dinero. Es decir, de los impuestos, porque la gobernación tiene el dinero por los impuestos. O sea que al fin y al cabo hasta de uno saldrá, que paga los trimestres y el derecho de frente y todas esas cosas. Y de ahí es que viene su provisión. Y como el diablo dice, se metió a trabajar en mi cancha, que es las apuestas y los juegos de azar, entonces yo tengo derecho sobre esas finanzas. Y el diablo no es como el PRAN o el ¿cómo se llama esto? El cobra vacuna, que le va a venir a quitar un porcentaje. Él le va a cobrar todo, cuando menos se le espere, y con interés. Con interés. Por ahí hay chistes. ¿Cuánta gente no se ganó el kino en su tiempo y usted lo ve ahora y no quedó en nada? En nada quedó. No le quedó nada. Se lo acabaron todo y volvió a la pobreza. Porque es así. Porque una persona que no confía en Dios, entre otras cosas, es pobre de mente. Y termina otra vez siendo pobre en lo económico también, lamentablemente, porque están presos, prisioneros, y ahí es donde el diablo aprovecha, buscando a quien devorar a alguno y devorando ya a otro.
tiernos, dice el apóstol. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, les dice Pablo. Yo me imagino que Pablo estaba escribiendo y estaba con el pecho inflado de amor, de cariño hacia estas personas, hasta esta iglesia de Tesalónica. Que hubiésemos querido entregaros, dice Pablo, no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hasta la vida. Es que de verdad Pablo, y mire que son cosas bonitas que está diciendo, son cosas lindas, pero son sinceras, no son para endulzar a la gente, porque él antes de decir estas cosas, ¿qué dijo primero? Que no utilizaba las palabras cariñosas, lisonjeras, cautivadoras. No, yo con eso no le voy a llegar. Y también dijo, porque no estoy buscando agradarlos a ustedes, agradar a los hombres, ni a los creyentes ni a los no creyentes del pueblo. No, Pablo se lo deja claro. Y después derrama su corazón, con sinceridad. Por eso es que estamos comprobando que lo está diciendo en serio. Lo que la vida la hubiera dado yo por ustedes, dice Pablo, porque tenemos un gran cariño por ustedes en nuestro corazón. Les está diciendo, y esa es otra gran cualidad de una verdadera... Mire, el pastor Albeiro, ayer, me disculpa que lo tomo de ejemplo, teníamos la reunión de jóvenes y el pastor estaba en una situación apremiante, ustedes muchos lo saben, llevando familiares al hospital. Había ocurrido un percance con un familiar y él estaba en el carrito pequeño ese que usted ve, y ahí llevaba gente, iba y venía, y pendiente, y el enfermo, y que atendieran. Y pastor, yo lo llamo y me cuenta, porque es que habíamos quedado en que ibas a buscar a estos muchachos, que me ibas a llevar al servicio de jóvenes porque no pueden caminar, ¿ves? Por una situación. Bueno, déjame ver, me dice, vamos a ver que me logre desocupar para yo ir hasta allá y lo busco. ¿Se fijan? Y yo digo, llamo a este hermano, mira, pasa esto, lo otro, no. Y él pensó lo mismo que yo. No, ¿cómo vamos a hacer? El pastor está ocupado, está resolviendo otra cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer venir? Que me busque, que me lleve y después otra vez que me traiga. Vamos a dejarlo tranquilo, vamos a quitarle esa carga de encima. Y lo mismo pensé yo, y yo después le escribí, pastor, quédate quieto, no te preocupes, ya vamos a resolver, nosotros mismos resolvemos. Todo se resolvió, la reunión se realizó, los muchachos fueron edificados, pasaron una gran noche, el Señor nos bendijo, y después todo el mundo, gracias a Dios, a su casa, sin mojarse, porque iba a llover y tampoco nos llovió encima. Todo súper bien, todo súper bien. Pero lo que quiero rescatar y tomar de esto es, ¿verdad?, que es tal cual en la entrega, ¿verdad?, en este caso del pastor, que con todo lo que tenía, no me dijo, no puedo, no me dijo, dame un chance que para yo, ¿se fija? Entonces, esa es la diferencia entre, no, bueno, déjame cuadrarte con fulanito, y entonces, ahí, te cuadro con fulanito y tal, porque yo ahorita estoy en una situación, entiéndeme, estoy en una situación, yo te cuadro con fulanito y así, te pichas, pues, para otra vez si otro puede. No, tratamos de resolver. Y eso, mire, mis hermanos, si usted ama al Señor y usted tiene un compromiso con el Señor, y lamentablemente el día que está comprometido con el Señor sucede algo, que muchas veces sucede porque el enemigo va a tratar de impedir que la obra del Señor se lleve a cabo y que usted no haga lo que se le ha encomendado, y puede ocurrir algo. Ay, no, que me le dio fiebre a mi hijo. No voy a llamar, no voy para la iglesia porque, no, pastor, no puedo predicar hoy. Búsquese a otro porque le dio fiebre al niño y no puedo ir. Se fija, ya está, porque hay que resolver con el niño. Entonces, no es así, me disculpa, no es así. Bueno, somos dos, mi esposa se queda con el niño y lo cuida, y yo me voy solo, aunque sea. Y yo hago mi parte con el Señor y ella hace la parte con la familia. Algo busca, pero ahí mismo decimos, no voy. Eso es como el que no le gusta trabajar. Me está doliendo el estómago, a lo mejor voy a estar mal del estómago todo el día. Y llamo a la empresa, no voy a ir a trabajar porque estoy enfermo. Y después consigo una constancia y se la llevo.
pero no puedo ir. Y ese dolor de estómago simplemente era cualquier cosa, se le quitó a la media hora y no dijo, bueno, voy a ir a trabajar. Ya dije que no ir. Es lo mismito. Es lo mismo, sin vergüenzura. ¿Se fija? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Amén. Sí, porque yo los escucho calladitos y están prestando atención. Aleluya. ¿Cómo prestan atención? Dice así, verso 9, vamos a darle rapidito ya. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos. Aquí Pablo está hablando de que él mismo trabajaba, imagínate, predicaba en unas horas del día y trabajaba en otras, para tener su sustento y no quitarle dinero a los hermanos. Eso es lo que está diciendo. A ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente, fíjese esta conducta, dice Pablo, nos comportamos con vosotros los creyentes, de forma santa, de forma justa y de forma irreprensiva. Irreprensible, dice él. Imagínense de que yo venga y diga, no sé, pero el pastor hoy como que, chico, ¿cómo es eso de que mientras que estaban dando el estudio bíblico, el pastor comiéndose unos pastelitos por allá, o la que iba a dirigir las alabanzas y la diaconisa, allá los tres estaban, y con Coca-Cola? La otra vez estaba hablando de la Coca-Cola. El pastor dice, ese no soy yo porque yo no bebo refresco. Ese puedo ser yo. Bueno. Y empezamos a decir así. Y eso es otra cosa. No es que sea irreprensible que usted lo vea desayunándose. Por Dios, a veces no da tiempo y tenemos que desayunar. Pero con todo eso la gente habla, pues. Pero Pablo ni siquiera daba pie de ese sentido. No, bueno, no desayuné, no como, no importa. Vamos para adelante. Después comeremos. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Nos comportamos con vosotros los creyentes. Dice, verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, los exhortamos y los consolamos a cada uno de vosotros. ¿Qué hacía esa persona? Exhortaba y consolaba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es que la palabra de Dios lo dice, que la verdadera profecía, entre otras cosas, exhorta y consuela. Y cuando se habla de profecía, estamos hablando de llevar la palabra del Señor. ¿Ya? La palabra de Dios debe consolar a las personas, debe exhortar a las personas, corregir a las personas. Eso es lo que debe hacer. No debe juzgar a las personas, no debe malponer a las personas, no debe hacer sentir mal a las personas. Si usted se va de aquí después de una predicación sintiéndose mal, es porque está en una condición de pecado constante y la palabra lo está confrontando. Y usted está triste por fallarle a Dios, no porque nosotros lo hicimos sentir triste. ¿Sí me está entendiendo? Pero entonces, si yo voy a exhortarlo por un tipo de pecado, mi deber es también decir, pero si tú dejas esto y lo abandonas, gran bendición viene y le digo que dice la palabra en cuanto a la persona que se arrepiente. Y entonces usted va a llevar también, voy a poner de mi parte y alcanzaré eso que se dijo allí de la palabra. Y entonces ahí va el consuelo, ¿se fijan? Y ahí va esa palabra que le va a animar para que usted se motive a poder poner de su parte. Amén. ¿Sí? Amén. Qué bueno. Y último, verso 12 dice, y os encargábamos de que anduviereis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Nos encargábamos pues de que ustedes caminasen dignamente delante de Dios. No es como la profecía de Ezequiel que les estaba relatando, donde las ovejitas iban como ellas querían, las tranquilé, ya está, las pobres ovejitas sin piel, y vamos para afuera, pues, y se iban para el bosque, iban para allá, iban para donde querían, y cualquiera se las robaba, las mataba, el lobo se las comía, el oso, en fin, lo que viniese, pues, andaban como ellas quisieran.
no como Dios hubiese querido que ese rebaño estuviera resguardado al cuidado de su pastor. Asimismo, amados, nosotros. Es más, tomemos esto, padre, madre, como algo que debe ser practicado en nuestros hogares. Nosotros, como padres responsables, sacerdotes del hogar, nosotros debemos velar por el camino que está caminando, valga la redundancia, nuestros hijos. Nosotros no podemos, no, ya están grandes, ya ellos saben qué es lo bueno y qué es lo malo, y los dejamos de supervisar. Nosotros tenemos que supervisarlos siempre. Y cuando se casan y se van de la casa, también lo podemos llamar. ¿Cómo te está yendo? ¿Qué te ha pasado? Vamos a conversar. Y ahí nosotros podemos detectar posibles peligros o riesgos que nuestros hijos puedan estar, digamos, en rumbo a eso y podamos alertarlos. Se fija, porque nosotros al fin y al cabo somos pastores de nuestros hijos. Ellos son nuestros pequeños rebaños que el Señor puso a nuestra responsabilidad. Y que se cumpla lo que dice 1 Timoteo, capítulo 3, en cuanto a los obispos, de que nuestros hijos sean de buen testimonio y nuestra casa esté en orden, para que Dios nos pueda ver con un grado de compromiso tal que nos pueda dar la responsabilidad también de guiar a otras personas. Entonces, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es tu hogar? Si tu hogar, amado o amada, no quiere, no es un hogar funcional, no es un hogar normal, no es un hogar agradable, hablando en cuanto a testimonio, delante de los demás, no es irreprensible, no anda en santidad y justicia, como está hablando Pablo, hay un problema. Y entonces, Señor, yo predico y nadie se convierte. ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo Dios va a dejar que tú consolides algo? Si primero tienes que trabajar en tus hijos. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, Señor. Palabra dura es esta. Y desde entonces muchos dejaron de seguir al pastor Mario. No, amados. Créame que con todo el cariño del mundo, pues trato de que tengamos estas cosas pendientes. Porque si algo hemos visto para hablar tantas semanas seguidas de la apostasía, del apartarnos de la verdadera fe que es en Cristo Jesús, si hemos visto algo es por lo peligroso que esto puede ser para nosotros, para nuestra vida. Recuerden que la palabra de Dios dice, hay un texto en Apocalipsis que dice, y permanecer y los que permanezcan. Uy, este es un texto sumamente polémico. Vamos a cerrar este mensaje con polémica. Polémica pero aclarada. Sumamente. Y los que permaneciesen firmes hasta el final, dice el Señor, no borraré su nombre del libro de la vida. Y serán salvos. No borraré su nombre del libro. Ay, pastor. Entonces, si ahí dice que el Señor a los que permanezcan firmes hasta el final, que no apostatan de la fe, y por eso permanecen firmes hasta el final. El Señor no borra su nombre del libro de la vida. Quiere decir que los que apostatan de la fe, el Señor borra su nombre del libro de la vida y pierden la salvación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Este versículo ha sido muy mal interpretado, porque la gente simplemente, el que quiere interpretarlo, el que quiere practicar la exégesis y la hermenéutica a esto, sencillamente hace lo contrario, invierte la cosa. Bueno, si el que permanece firme, fíjense la manera tan sencilla, tan humana de interpretar esto. Si el que permanece firme
no lo borran del libro de la vida. El que no permanece firme, lo borran del libro de la vida. Y si lo borraron del libro de la vida es porque estaba escrito en el libro de la vida. Es decir, la salvación se pierde. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. No importa que la palabra dice que nadie los arrebatará nunca de mi mano, que nada los podrá separar del amor de Dios, nada. Ni siquiera la vida y la muerte, y mucho menos nuestros pecados. Nada. O sea, nada de eso importa. Me borran del libro de la vida. Si yo le digo a usted, Señor, yo lo voy a dejar montar en mi avión, y el hecho de que usted se monte en mi avión y me pague la entrada, yo no lo voy a tirar por la ventana del avión, y lo voy a tratar muy bien y le voy a dar refresco todo el día. Jugo, mejor. Dejemos de hablar de refresco. Tengo el refresco en la lengua. Jugo. Le doy jugo. Lo pongo en un asiento cómodo y no lo lanzo por la ventana. Le digo yo así: si usted me paga la entrada VIP, yo le doy todo eso. Ah, bueno, yo se la pago. Y vienen otros que también se montaron, pero no compraron la entrada VIP. Ajá, entonces a ellos no les voy a dar jugo. A ellos no los voy a poner en un asiento cómodo. Y a ellos sí los voy a lanzar por la ventana. Porque es todo lo contrario. Sí me están entendiendo lo que les quiero decir. El hecho de que Dios te prometa uno de los privilegios grandes de permanecer en los caminos del Señor hasta el fin, que estés firme hasta el fin. Uno de los requisitos es que tu libro, tu nombre estará en el libro de la vida eternamente. Ese es uno de los requisitos, uno de los beneficios. El hecho de que el Señor te diga que lo va a hacer no quiere decir que con nosotros les va a hacer lo contrario. ¿Sí me entienden? Sí estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Pero no, las personas a veces por buscar respaldar sus corrientes, en este caso la arminiana, ¿verdad? Entonces toman cosas como estas, pequeñas cosas como estas, para basar ese tipo de cosas, y se arman las falsas doctrinas. Amén. Bueno, nos desviamos un poco, pero bueno, terminamos, amados, y termino con un consejo del apóstol Pablo que dice así: segunda de Timoteo 3, 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ya lo dijimos, avaros, ya lo dijimos, o amor al dinero, vanagloriosos, yo soy su ungido y su Dios, dice, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, tengáis o no tengáis, vos me vas a dar, calumniadores, intemperantes desenfrenados, nadie les pone freno, son desbocados esa gente, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, ya lo vimos también, impetuosos, violentos, infatuados, estos son engreídos, personas engreídas, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿El consejo cuál es? Estas últimas tres palabras. Dice el apóstol a Timoteo, dice: a estos evita. A estos evita. Si usted algún día visita otra iglesia por alguna razón, otro lugar, una célula, lo convidaron para tal parte, y hay una persona con estas características, con palabras que usted sabe que no van acorde a la palabra de Dios, ¿cómo va a saber usted que no van acorde a la palabra de Dios? Pues voy a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí la va a estudiar? Ah, bueno, prepárese para que no lo engañen. Y usted ve otra cosa, ¿qué va a hacer usted? A esos, evite. Párese, recoja sus macundales, sus peroles, como decía mi abuela, y se va.
hay todavía por ahí un pastor que le gusta decir muchas groserías. Y empieza y está predicando y la predicación muy buena, muy entretenida y todo lo demás, pero de repente viene porque le da fatiga si no dice una grosería. Y viene y dice una palabrota. Hay gente que se para y se va. Y desde el micrófono dice, ya hay unos que se ofendieron. Yo sabía que iban a haber algunos que se iban a ofender, allá vale. Y esas personas se ven avergonzadas porque se están yendo, porque está faltándole respeto al púlpito y al Señor y a la misma palabra del Señor, y por eso los evitan y se van allá van inmaduros, que tal que esto y lo señalan. Eso ha pasado. Y no es a mí lo que me asombra es que muchas de las personas que me dan testimonio de esto siguen con ese pastor. Y yo digo, bueno, pues tú estás viendo esto y te parece bien que... No, lo que pasa es que él es así, hay que saberlo entender, pero enseña muy bien. Lo defiende. Que el pastor se divorció y se casó con otra mujer más joven, como hacían los de la profeta Malaquía. Porque Dios le dijo, no, media iglesia se va, pero a mí me preocupa la media iglesia que se queda. Eso sí me preocupa. Apostatadores de la fe, amados. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Yo creo que está más que claro. Igualmente, la próxima semana, Pastor Albeiro va a seguir compartiendo los estudios bíblicos más referentes a esto. Está bastante nutritivo, ¿verdad? Bastante edificante, bastante suculenta la enseñanza del Señor, el llamado de advertencia, porque esto no es un llamado de atención, esto es un llamado para advertirnos de que estas cosas se están presentando. Este mes, como le dije, de octubre, es uno de los meses en los cuales la apostasía, así como noviembre, después de octubre viene noviembre. Y noviembre, bueno, mi esposita querida cumpleaños, pero aparte de eso, mis hermanos, es una batalla espiritual durísima. Sí. La batalla de noviembre de nosotros, vamos a ver. Está bien, está muy bueno. Bueno, amados, vamos a darle gracias al Señor para que podamos ya casi finalizar. Me disculpa que me haya tomado un poco más de tiempo del que es, pero verdaderamente nos apasiona poder enseñarles a ustedes sobre este tipo de cosas, que más allá de podernos pues gozar en esa palabra, es también podernos sentir avisores, prestos, pendientes, porque verdaderamente la apostasía, como el diablo, está buscando a quien devorar. Pero nosotros vamos a permanecer firmes hasta el final. No porque vayan a borrar nuestro nombre del libro de la vida, no, sino porque en el Señor empezamos la carrera y la terminaremos. Y correremos de tal forma, como dice Pablo, que obtendremos el premio. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, amado Señor, te damos, mi Dios bendito y celestial. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias, mi Señor, glorioso y poderoso, por tu sacrificio, Señor. Nunca nos cansaremos, Señor, de darte gracias, porque tú, siendo Dios, te humillaste a tal manera, Señor. Tu corazón fue tal en humildad, Señor, que te diste por nosotros que no lo merecíamos. Bendito Señor. ¿Cómo hemos de volver atrás, Señor? ¿Cómo hemos de darte la espalda, Señor? ¿Cómo hemos de recaer en una vida pecaminosa? ¿Cómo, Señor, hemos de negarte para abrazar lo mundano, Señor, lo blasfemo, lo pagano, Señor? No, Señor, porque para nosotros escogemos la bendición y bienaventuranza, y el anatema, la maldición, que quede, Señor, para aquellos que prefieren engañar y hablar cosas que no están conforme a tu palabra. Ten misericordia igualmente de ellos, Señor. Que ellos tengan también ese momento de llamado y se puedan arrepentir, porque nuestro deseo es, así como el tuyo, que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias por este tiempo, Dios. Ahora que nos vayamos, Señor, bendice a mis hermanos y ayúdales, dale sabiduría para que esta palabra puedan multiplicarla, Señor. Este evangelio puedan llevarlo a su familia, a sus seres queridos, que sus hijos
puedan, Señor, ser por ellos guiados, instruidos, coordinados, Señor, observados, para que como las ovejitas puedan llegar, Señor, a el término de ese propósito que tú tienes para ellos también. Y también, mi Señor bendito, bendecimos esta semana, una semana en la cual esta palabra va a ser probada en nuestras vidas, pero yo sé que tú nos vas a traer esos textos, esa sabiduría, esa prudencia, Señor, ese amor, y sumado a tu misericordia vamos a poder superar, Señor, la prueba de nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén. Amén. Gloria al Señor.